en contra, incluso digamos, la hostilidad de la gran mayoría de los polacos católicos. Tenían en contra la enorme y aguda indiferencia de Occidente, y tenían en contra que vivían en un gueto formado en 1940, en las cuales a los 400.000 judíos que allí fueron hacinados, bueno, obviamente fueron sometidos a unas condiciones de hacinamiento, de superpoblación, de falta de alimentos y de opresión, que los deterioró muy rápidamente, sin entrar a considerar además la devastadora y terrible situación de que a partir ya de fin de 1942 habían comenzado desde el gueto de Varsovia las deportaciones en trenes a el campo de exterminio de Treblinka, que para la época del levantamiento del gueto, en abril de 1943, ya se había tragado a aproximadamente unas 300.000 personas del gueto. En el gueto quedaban aproximadamente unos 40.000 residentes judíos, y es en ese momento en el cual estos jóvenes, con todo este contexto tan terriblemente contrario, así todo, llevaron adelante un episodio realmente heroico en la historia de la Shoah y en la historia de la Segunda Guerra Mundial, sorprendiendo a los nazis y resistiendo durante aquellas jornadas que para la historia del pueblo judío han sido inolvidables y han sido realmente dignas de recordación, ¿no? Justamente sobre eso, son hechos, son momentos de la historia que son muy complejos, que tienen muchísimas aristas, además de las víctimas, de contextos, etcétera. Desde esta Argentina hoy, desde el momento que se vive, desde incluso la nueva lectura de algunas historias, ¿desde qué ejes o desde qué tópicos les parece que pueda ser más útil o más pertinente hoy leer y recordar, en este caso, el levantamiento allí en el gueto? ¿Cuáles son las cosas que pueden contactar quizás hoy con más fuerza? Bueno, yo creo que el punto central es reflexionar y no olvidar jamás lo importante que es para nuestras sociedades, para nuestros pueblos, para nuestras familias, la convivencia democrática. Vivir en el marco de un Estado democrático de derecho. Estos sucesos que hoy estamos conmemorando, y que de alguna manera es un símbolo de algo mucho mayor, que fue la Shoah, o el Holocausto, de 6 millones de víctimas judías, así como el terrorismo de Estado y el resultante de los 30.000 detenidos desaparecidos de la última dictadura, tienen un denominador común muy claro, que es que estaban en pleno desenvolvimiento, dictaduras, regímenes autoritarios, regímenes totalitarios, con el agregado, en el caso del régimen nazi, de que estábamos en el medio de un enorme conflicto bélico de características mundiales. Y esto, entonces, a mí, respondiendo un poco a tu pregunta, me parece que vuelvo a la cuestión central. Si queremos alejar a nuestras sociedades de Auschwitz o de la ESMA, una condición absolutamente necesaria es defender la democracia y defender la paz, porque el autoritarismo y la guerra son factores que predisponen a los estados a cometer crímenes masivos contra poblaciones inermes, ¿no? Sí, en ese sentido es como que hace ruido y hasta duele en algún momento que por ahí actualmente las palabras, los conceptos de autoritarismo y de regímenes autoritarios se utilizan muy livianamente, ¿no? Sí, es cierto. A mí también, digamos, yo hace muchos años que vengo estudiando el fenómeno de la Shoah, que en el libro, digamos, que fue presentado recién,
hay una reconstrucción de cómo el régimen nazi se las arregló para demoler lo que era un Estado de Derecho heredado, que era la República de Weimar, claro. Y su rápido reemplazo por un Estado autoritario, arrasando con todos los derechos y garantías ciudadanos en cuestión de meses y encarcelando a decenas de miles de opositores políticos, como los socialdemócratas, los comunistas, luego también los judíos, sindicalistas, etcétera. Entonces, cuando uno realmente conoce lo que han sido lo que son regímenes autoritarios, o peor, regímenes totalitarios, claro, hay que llamar a la prudencia en la utilización de estos términos, ¿no? Sobre todo por esta cuestión de la violencia política. Digamos. Sí. La característica fundamental de un régimen autoritario es la violencia política. Un régimen autoritario significa que hay miles de personas perseguidas, encarceladas en lugares clandestinos o en lugares no clandestinos, y esta es una condición casi sine qua non. La represión como regla. La represión, pero yo me refiero a una represión en sentido estricto de violencia física. Sí, torturas. Claro, torturas, detenciones. Vejaciones, claro. Algo que obviamente aleja claramente la situación. Hay un componente, perdón, vos querías preguntar, hay un componente que a mí me parece que es rotundamente actual en el levantamiento del gueto de Varsovia, que es el componente ético. A ver, ¿qué quiero decir? Me parece, por lo poco que he estudiado, y usted me ratificará si en el libro está así, que quienes organizaban levantamientos sabían que no tenían ningún tipo de posibilidad, que por las razones que usted dio al principio de esta charla, y sin embargo éticamente entendieron que era obligación de ellos hacerlo. Digo porque, salvando las enormes distancias, estamos viendo que equipos de fútbol que están por descender, los Barras Bravas promueven actos de vandalismo contra jugadores, contra el resto del público, y aquel que no gana o aquel que sabe que va a perder es un excluido ético de la sociedad. En ese sentido yo le quería ver cómo estaba enfocado desde el libro esta perspectiva que tenían quienes se movilizaron y motorizaron el levantamiento, sabiendo de antemano que perdían, y que perdían la vida, entre otras cosas. Sí, digamos, en el contexto en el cual Mordejai Anelevich y sus lugartenientes decidieron tomar las armas y resistir dentro del gueto, había una disyuntiva de hierro: era morir peleando o morir en las cámaras de gas de Treblinka, porque ya al gueto había llegado claramente, en ese momento ya tenían la información de qué era lo que sucedía con los trenes que partían de Varsovia al campo de exterminio de Treblinka, que no estaba a más de 60 kilómetros de la ciudad, con lo cual, si durante un día, 2 días, una semana, 2 semanas, 3 semanas, meses y permanentemente salían los convoyes ferroviarios cargados con 3.000, 3.500 víctimas y volvían permanentemente vacíos, algo estaba sucediendo. Bueno, finalmente se sabía cuál era el destino, y entonces fue uno de los elementos, uno de los, digamos, de los motivos que llevó a tomar esta decisión, ¿no? Como vos bien lo señalabas, sabían que la batalla era perdida, pero bueno, había que resistir por una cuestión de dignidad, no solamente personal o de los suyos o de su grupo de pertenencia, más allá de la ideología política, porque en última instancia se unieron todas las facciones que convivían en el gueto, y estaba en juego la dignidad del pueblo judío, ¿no? La dignidad de todo el colectivo de las víctimas perseguidas. Este alzamiento del gueto de Varsovia rompe un poco con esa hipótesis de sometimiento, digamos, de parte del pueblo judío, y además no es el único alzamiento, y no es la única resistencia, ¿no es cierto? No, sin duda hubo en muchos otros guetos y en muchos campos de exterminio y de concentración otros hechos muy remarcables, contemporáneos al gueto de Varsovia. Los más conocidos son el que ocurrió en Sobibor en octubre de 1943 y después en Birkenau en junio de 1944, entre muchos otros. Pero, a ver, hay que decir algo en este sentido, que también lo subrayo en el libro.
Los judíos no fueron los únicos que fueron perseguidos por el régimen nazi. Hubo otras minorías y otros grupos. Y en ese sentido hay que destacar, por ejemplo, a los prisioneros de guerra de la Unión Soviética. En los campos de prisioneros alemanes estuvieron cautivos algo así como 5 millones de prisioneros de guerra soviéticos, de los cuales fueron exterminados, fueron asesinados por hambre, por frío, 3 millones de soldados. Soldados suboficiales y oficiales. 3 millones de soldados del Ejército Rojo. Yo pregunto, si estos 3 millones de oficiales, suboficiales, entrenados para la lucha, para la resistencia, para matar, fueron finalmente asesinados, exterminados por los nazis, ¿qué iban a hacer? ¿Qué se puede esperar? Claro, ¿qué se puede esperar de las familias, de los ancianos, de las niñas, de los niños, de las familias, digamos, judías que eran conducidas a la muerte? Le pregunto dos cositas que tienen que ver con el levantamiento. ¿Qué cantidad de combatientes se sublevaron en el gueto de Varsovia y cómo era el contexto de la guerra, el contexto exterior de la guerra? ¿En qué situación estaba? ¿Ya estaba en retroceso el nazismo, las fuerzas aliadas? ¿Ya había intervenido la Unión Soviética, el Ejército Rojo, como un desnivel en determinado momento a favor de los aliados? Bueno, el contexto bélico no era todavía un dato que a los combatientes o a los resistentes judíos les fuera a servir en algo, porque para ese entonces, primeros meses de 1943, el frente de batalla estaba muy lejos todavía. Recordemos que recién en febrero de 1943 es la capitulación del sexto ejército alemán de la Wehrmacht en Stalingrado. Es decir, el río Volga, o sea, algo así como 600 kilómetros mucho más adentro. Es decir, la frontera estaba muy lejos. Esto acentúa también la cuestión de el destino fatal que tenían los muchachos y muchachas que se alzaron en Varsovia. Y ¿cuál era la otra cuestión? La pregunta es la cantidad de sublevados. Se calcula que eran entre 600 y 700 activistas, tanto de los sectores de izquierda como los de los sionistas, que finalmente depusieron, digamos, sus diferencias ideológicas y políticas y decidieron resistir frente al opresor común. Diga, sí. Dos cositas. Más fuerte. Lo último que dijo el doctor, se puede aplicar al gueto y se puede aplicar a otro montón de políticas universales, nacionales. Esto de la unión de gente que piensa más o menos similar y con un objetivo común. Sí. Y por otro lado, me gustaría que el doctor, en una entrevista que le hicieron recién, decía de los 6 millones de judíos, ¿cuántos niños habían en ahí? No, bueno, es una cifra que está largamente probada y que refuerza la lógica de la inocencia, digamos, de ese colectivo, ¿no? Porque de los 6 millones se calcula que aproximadamente 1,5 millones eran niños y niñas, ¿no? Es decir, no nos olvidemos que a las cámaras de gas eran conducidas familias enteras y por lo tanto las víctimas más vulnerables, que eran los ancianos, las mujeres y los niños, eran los primeros en ir a las cámaras, ¿no? Bueno, entonces la invitación está para que hoy a las 9 de la noche en Maipú 252, en la sede del Centro Cultural Israelita, mi club de infancia y adolescencia, se conmemore este aniversario, el número 70 del levantamiento del gueto de Varsovia, con la presencia de la gente de la casa, con Mario Reutemann en nombre de la institución, con Marcelo Stern del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Cuyo. Eso, y la presencia y la visita, un honor para Mendoza tener al doctor Daniel Rafecas,
en Mendoza. Gracias, Leonor, gracias, Eduardo. Doctor, bienvenido una vez más. Muchas y gracias. Éxito esta noche. Bueno, sí, muy queríamos amable. aclarar Por que la invitación es para toda la comunidad mendocina, Sí, no claro. solamente para la colectividad. Obviamente. Que para nosotros es un honor tener al doctor Rafecas acá y que es libre y gratuita, por supuesto. Por supuesto. O sea, queremos que todos se acerquen a conmemorar con nosotros y a mantener viva esta llama de la lucha por la dignidad. Como se dice ahora, memoria, verdad y justicia sería la Exactamente. cuestión, ¿no?